Eh, Muy bien. Creo que tengo una presentación que es con la que me voy a ir de la mano, entonces nada más que esté todo listo, nos echamos a andar. Ok. Me dijeron que quería que venga a platicar de cómo fue que vine a dar a Netflix, ¿no? Y cuál fue la historia detrás. Entonces, trataré de contar esto en 15 minutos y traje fotos para que no sea yo hablando nada más. Eh, pues mi papá era dueño de una agencia de publicidad, mi mamá me llevaba a ver comerciales, cómo se filmaban y cuando estaba ahí como que un día ella me dijo que yo veía mucho cine y me sabía los diálogos de mi memoria y me decía, ¿qué vas a hacer con todo esto? ¿No? Y le dije, pues no sé, me dijo, ¿por qué no haces cine? Y yo no sabía de que se podía vivir de hacer cine, pero ella me metió la idea y entonces dije, pues va, ¿no? Hagamos cine. Ponemos la siguiente, por favor. El problema es que esto es lo que, como se veía el cine en esa época, y pongan las siguientes dos, si quieren. Este era el cine que se hacía, y pues más bien el cine que veíamos era el que se recibía de Hollywood, entonces ese sueño se veía distante y la siguiente. Y ese era mi abuelo que probablemente hacía algunas de esas películas, pero como mi papá y él no se llevaban ni estaba enterado de qué tanto era el cine que él hacía, pero sí era de ficheras del Santo y cine que nadie veía, ¿no? Entonces, eh, mi papá me decía, tenemos una agencia de publicidad, dedícate a publicidad, te voy a heredar el negocio, ve aprendiendo de eso, y yo dije, pues va. Eh, y ese era el plan, ¿no? Siguiente lámina, por favor. Cuando tenía 19 años, le dije, ¿por qué no me voy a estudiar un poco de cine para traer lo que aprenda en dirigir comerciales? Y la idea era esa por un verano, mientras que, siguiente lámina, estudiaba en la Ibero, comunicaciones para tomar las riendas de la compañía de mi papá. Todo se sentía como que el plan estaba muy bien armado, pero empecé a vivir un cierto contraste entre el calibre de clases que que tuve ese verano en Nueva York contra lo que estaba teniendo de clases en la Ibero, y yo sentía que pues ya llevaba 2 años y no estábamos enfocándonos mucho a qué era lo que íbamos a aprender. Entonces empecé a sentirme incómodo y luego llegó la huelga de maestros en la Ibero, que por mes y medio nos dejaron a los alumnos sin ir a la escuela. Entonces en ese inter me junté con mis amigos y dijimos, ¿qué tal si escribimos una serie de televisión que sea como sitcom? Porque la televisión, pues veíamos nosotros Sony Entertainment Television ya subtitulado, nos gustaba mucho más que lo que estaban haciendo en México y sentíamos que se podrían hacer sitcoms en México, pero nos decían que no. Entonces decidimos pues todos nosotros hacer nuestro intento de una sitcom, conseguimos cita en TV Azteca, los hicimos verlo, nos dijeron, pues no hay mercado para sitcoms, pero ¿por qué no nos tratan de adaptar un show, no? Y pues nos dieron una tareita para hacer algo que ya no nos interesaba, porque nos interesaba escribir y hacer los temas que a nosotros nos resultaban interesantes. Entonces retomamos las clases en la Ibero y finalmente tuve mi primera clase de cine en el quinto semestre y me corrieron de la clase porque me peleaba con el maestro. El maestro abogaba por el cine de arte y descalificaba lo que no sea cine de arte. Y yo crecí viendo pues, cine de Hollywood y cuando trataba yo de entender a dónde es que todo mi amor por el cine quedaba en el criterio de él, pues él decía en la basura. Y eso a mí me ofendía hasta un cierto punto y hubo un día donde mejor me pidió que por favor me salga de la clase y lo deje terminar su clase. Y ese fue el día que decidí que mejor iba a aplicar a alguna escuela de cine en Estados Unidos, donde al menos el criterio no era anti el cine que yo crecí viendo, ¿no? Y me aceptaron a USC, donde efectivamente tomábamos clase en un cine. Venía George Lucas a dar clases y, y
y venían críticos de cine que tenían su show de tele a enseñarnos de cine. Tuve que aplicar espaldas de mi papá, que estaba totalmente opuesto a que yo me vaya a estudiar en el extranjero por miedo a que yo no regrese a México, y me quería al lado de él haciendo, encargándome de la agencia de publicidad. Pero ahí fui conociendo a gente que no cuestionaba la idea de dedicarse a hacer cine. Fui a tomar los cursos de guionismo de Robert McKee, mis maestros me inspiraban, estaba completamente fascinado con tele y cine, y me metí dije, pues me quedan 2 años en este lugar y voy a tratar de conocer todos los rincones de Hollywood, y conseguí chamba como asistente en Universal Studios adentro del bungalow de Mark Platt Productions, que básicamente yo era el cuate que ven manejando el carrito de golf ¿no? Esos son los bungalows ahí, que cuando están llevándote por el tour, pues allí yo era el tipo del carrito de golf llevando guiones de la oficina de ese cuate a las oficinas grandes, ¿no? Él es Mark Platt, que acaba de ganar el mejor productor con La La Land, y me tocó verlo el domingo dando su discurso cuando le dijeron que él no ganó. Entonces para mí fue un momento de órale, güey. Yo ya estaba todo como exnovia y de, ay, ganó Mark, y luego el oso, ¿no? Pero entonces me regresé a México, y después de haber entendido un poco cómo ellos hacían cine, algo había cambiado. Antes en la canasta básica estaba el boleto de cine, lo cual hacía que no suba el precio del boleto de cine, y los que hagan una película no podían recuperar su inversión porque no subía el boleto de cine con la inflación. Después de 30 años, el boleto seguía costando 10 pesos cuando en el resto del mundo ya costaban 100, ¿no? Entonces, cuando quitaron el boleto de la canasta básica, la iniciativa privada decidió hacer cines, y Cinemex hizo el primer multicinema, y luego Cinépolis se puso al corriente y empezó una rivalidad entre ellos. Y eso coincidió con que justo cuando yo me estaba graduando de la universidad, salieron estas 4 películas, ¿no? Sexo, Pudor o Lágrimas le ganó a Star Wars primer episodio. Amores Perros y Tu Mamá También y El Padre Amaro quedaron nominadas al Oscar un año tras otro. Yo estaba en Los Ángeles cuando Amores Perros, en mi último año, quedó nominada, y me colé a la fiesta de los Óscares de Iñárritu, y tuve chance de decirle cuánto me inspiraba a nosotros, los alumnos. Creo que él quería ir al baño y por educación me seguía dando la mano. Pero platicando con mi papá, a quien yo ya le había dicho, no me voy a encargar de la agencia de publicidad, creo que hablar de shampoos no es lo mío, voy a tratar de hablar de más cosas en la vida, me dijo, ¿por qué no hacemos el templete de El Negro? Que empezó dirigiendo comerciales, donde yo te puedo ayudar, y tú te puedes encauzar ahí poco a poco foguearte con un currículum de comerciales, y de ahí levantas inversión y haces tu película. Entonces dije, qué buen plan. Él me da comerciales, me vuelvo El Negro, me nominan al Oscar, ¡boom! Entonces había el otro Alejandro González, Padilla, que me recibió para trabajar en la siguiente lámina, por favor. Bueno, primero hice un corto, que con ese corto me gané la credibilidad del que dirigía los comerciales que mi papá hacía, que es Alejandro González Padilla, ¿no? Siguiente foto. Él, estábamos pedos en mi cumpleaños, y él fue el que me dio mi primera oportunidad de dirigir comerciales, pero no fue tan fácil como creíamos, porque los clientes de mi papá decían, es tu hijo, si la caga no lo podemos correr, nos metemos en un pleito contigo, y a ti te queremos como nuestro proveedor, pero no nos empujes a tu hijo. Entonces dijo, ¿puede competir? Va. Y poco a poco varias cosas fueron sucediendo. La primera es que no era yo el mejor director de comerciales. La segunda es que
cada vez que me daban un comercial, yo transformaba la idea de la mamá poniéndole Big Vaporub en el pecho al niño en una película que nadie quería ver. Entonces, poco a poco empezaban a tocarme estas cosas de 7 años donde no logré penetrar bien el mercado de hacer comerciales. Así que dije, bueno, pues voy a seguir mientras gano algo de lana de los 23, ¿no? Más o menos en adelante. Dije, pues voy a aprovechar de que ahora ya conozco a gente que revelan rollos de cine y que nos rentan equipos para hacer películas, nuestros cortos, ¿no? Y Alex me apoyó a hacer mi primer corto donde me metí a Aladino y le dejé a Jaime Camil el guión en su camerino. Me habló, le latió, me consiguió a Marta Higareda. Tony Dalton iba a hacer Matando Cabos, lo fui a buscar y entonces de repente hice este cortito y fue, pues creo que me gasté la mitad de mis ahorros en poderlo hacer con todos los favores del mundo. Pero puse ese corto y me trajeron en la proyección que hicimos en Cinemex a este cuate que hizo, él era el productor de Warner, justo cuando Warner ya le metía dinero al cine en México. Y dije, de este güey me tengo que hacer amigo. Entonces lo invité con su esposa a mi casa, mi cumpleaños y todo el rollo. Y entonces como que me empecé a volver su amigo creyendo de que eventualmente él iba a conseguir que Warner Brothers México me ayude a hacer mi primera película. Siguiente lámina. Y, no, antes, exacto. Simón Bros, que está ahí abajo a la derecha, me convenció de que abriera mi primera casa productora, que él me iba a ayudar y me juntó con Pitipol Ibarra para que juntos hagamos nuestra productora que fue Agave Shots. Duró 4 años, dirigimos comerciales en el Inter y yo iba escribiendo guiones creyendo de que alguno de estos iba a ser mi película, pero ya llevaba 6 guiones y ni uno era digno de una película que alguien quisiera ver, ¿no? Entonces, dije, sigamos, siguiente lámina. Ahí estoy muy orgulloso que esa es la oficina más bonita que he tenido hasta hoy en mi vida, ¿no? Siguiente, y ahí haciendo comerciales. Y de repente, Memo Arriaga vio el corto de Volver y jugaba fútbol en el mismo equipo que nosotros, y él era el portero. Y me dijo, Terra necesita hacer un corto representando a México que yo no tengo tiempo de hacer, pero puedo producir. ¿Por qué no compites contra Michel Franco para ver quién de los dos lo hace? Y dije, no sé a quién tenga que matar, pero lo hago yo. Y gané con Michel en la visualización, hice el corto y pues era como que uno de estos grandes momentos donde Simón y Memo, a quienes yo consideraba maestros, estaban en mi oficina viendo un corto que yo hice para que lo impulsáramos juntos y lo lanzamos en Tribeca, ¿no? Que ahí está el festival. Siguiente. Ahí, o sea, hicimos la premier del festival y yo decía, ahora sí, Hollywood tiene que llamarme. No me llamó en Respeta las Señales, no me llamó en Volver, pero salió en Tribeca. Me tienen que hablar ya para ahorita, pero no hablaron. Entonces Guillermo Arriaga me consiguió una cita con sus agentes y me dijeron, si yo te trato de conseguir chamba con el corto, nada más te voy a conseguir el trabajo que vas a odiar hacer toda tu vida, entonces mejor haz la mejor película que puedas en México y nosotros vamos a mover esa película. Entonces les decidí hacer caso y me regresé a concentrar en la compañía y en mi película. Pero tuve un muy mal año de comerciales y mi socio ya no quería estar conmigo, entonces me cortó, ¿no? Entonces, me salí al año de casado, ahora a mi casa, con mi esposa, a escribir la idea de Nosotros los Nobles. Nosotros los Nobles me la recomendó Simón cuando yo estaba escribiendo una película para Marta Higareda. La idea era que Marta Higareda se iba a ir era una niña fresa
a la que trataban de secuestrar porque su papá tenía un enemigo político y se va a esconder con la nana y el chofer en el pueblo de ellos, que era nada más y nada menos que Jalcomulco, Veracruz. Se hacía amiga de estos guías de ecoturismo y ella migraba de ser una mamona fresa a una niña más buena onda y servil en el proceso. Entonces, cuando estaba escribiendo ese guión, que era el séptimo, le pregunté a Simón, ¿qué película podría estar viendo ella que haga eco de este tema? Me dijo El Gran Calavera de Luis Buñuel, y entonces cuando la vi dije, esta película dice más lo que yo quiero decir que la estupidez que estaba escribiendo. Entonces le comenté esta idea a Leonardo Simbrón y antes de que la pueda acabar de comentar, me dijo, yo pago el desarrollo, te pago por escribir, te pago por dirigir, compro los derechos del Gran Calavera, estamos filmando en 6 meses. Y dije, venga. Entonces, cuando cerró la compañía, la apuesta fue, vamos a apostarle a la película. Yo creí que era muy simple. La primera mitad del Gran Calavera empieza con un papá alcohólico al que sus hermanos engañan para que crea que el alcoholismo lo hizo quebrar y lleva 1 año en coma y despierta y ya no quiera chupar. Y funciona. Hasta que se entera el papá que le hicieron una broma y le voltea la broma a la familia y entonces a ellos los hace que dejen de ser huevones. Dije, si quitamos lo del alcoholismo, que es muy ingenuo para lo que hoy en día ya sabemos del alcoholismo, y hacemos la película, la segunda mitad, ya está escrita la película, o sea, ya la vimos, ¿qué tan difícil puede ser? Bueno, fueron 2 años y 18 borradores que Leo Simbrón también se fue de Warner porque con la crisis Warner cerró las oficinas en México y se fusionaron con Universal, y ahora el que me iba a pagar por escribir no me pagó, el que iba a pagar los derechos del guión no los pagó, tampoco pagó el Gran Calavera, me quedé sin ahorros y entonces tuve que ahora sí entrar a las Raki a ver cómo mierda íbamos a hacerle para que yo pueda seguir generando algún ingreso en el marco de la empresa de Alasraqui, y no encontramos cómo por el mismo problema. Eres el hijo de Carlos Alasraqui 7 años después, que no penetró a la industria publicitaria, con el apoyo de Simón Bros atrás de él y Pitipol. Entonces, pues encontré un cliente que me dio de comer por 3 años. ¿Eso es para la clase? Sí. Muy bien, tomen su tarro de Koji caliente. Untamos y aplicamos. Y 1, y 2, y 3, y 4, y 5, y 6, y 7, y 8. Pasamos a los brazos, aplico. Y 1, y 2. Adiós a los brazos de tamalero. La espalda. Y 1, y 2, y 3. Y no se les olvide en la mañana hacer lo mismo con el gel frío. Cold Heat Extreme tiene una acción termogénica que trabaja a través de los poros de la piel, acelerando la expulsión de grasa y proporcionando firmeza inmediata. Usa Cold Heat Extreme, gel frío para el día y crema caliente que actúa durante la noche. Gracias. De lo más orgulloso de lo que estoy. Con este infomercial logramos hacer a esta marca la más odiada de México y destruir 10 años de construir esta marca. Pero CB Directo eran, de verdad, amo esa familia que con todo y todo me siguieron dando chamba y les hicimos comerciales para Shampoo Crece, para Energy Shots, cosas que te bajaban de peso. Y yo pude seguir viviendo eso mientras terminé de pulir el guión. Y una vez que ya sentíamos que el guión estaba bien, yo tenía que salir a encontrar qué empresa me podía dar el dinero. En el 2006 el gobierno hizo algo muy chido, que fue que hizo la inversión al cine acreditable de impuestos. Esto quiere decir que si una empresa al terminar su estrategia fiscal va a pagar 20 millones de pesos, 200 millones de pesos, el 10% lo pueden dar a una película, le damos un recibo de que nos los dio y queda registrado como un pago de impuestos. Entonces, la idea era encontrar esta empresa que no los diera. Y al principio lo obvio iba a ser que era algún cliente de Alasraqui.
Para mi sorpresa, no fue así. Friends and Family, tengan, cabrón. No fue el caso. Me eché un año que diario, podemos ponerla. Esta era mi call sheet, diario, hablándoles a todas esas personas a ver quién me daba una cita para ver si podía conseguir dinero con la meta de conseguir 20 millones de pesos y a ver si alguien me los podía dar, ¿no? Y les ponía el tráiler de qué se iba a tratar la película, que es la lámina anterior. En lo que corre les cuento la anécdota, que finalmente un amigo me habla y me dice, Sergio Chedraui ya le ha metido dinero a esto y va a estar en una fiesta en Acapulco, de la... Germán Quijano es un hombre afortunado. Tiene un negocio exitoso, la familia perfecta, un lujoso estilo de vida y trabaja para que nunca le falte nada a sus hijos. Fallé como papá. ¿Por qué? Me preocupé tanto porque nunca les falte nada que los volví en unos egoístas inútiles. Javi no trabaja ni para salvar su vida. A Charlo están a punto de correr de la universidad. Y Bárbara trata a la gente como si fueran esclavos. Los consentí demasiado. Así que los hace creer que quebraron y que son buscados por la ley. Dolores, listen to me. Empty the account. Los deja sin tarjetas de crédito, celulares y choferes. Los mete a vivir a una casa abandonada, les cambia el apellido y los esconde en un vecindario pobre, donde tendrán que hacer algo que nunca antes habían hecho. Well, we're gonna have to get a job. Ahora les tocará aprender lo que cuesta ganarse la vida, sin ayuda de nadie. Pick Up Entertainment y Vitamina Films te invitan a ser parte de esta película. Una película acerca de una familia que se integra solamente cuando lo pierden todo. Una comedia romántica entre la niña rica y el sobrino de su nana que creció con ellos. Una película de un papá que aprende a corregir los errores que cometió con sus hijos antes que sea demasiado tarde. La familia Florentino. Se llamaba La Familia Florentino. Entonces, la idea era conseguir que alguien contra ese tráiler vea de que, pues, como no van a leer el guión, que mejor vean un clip de 2 minutos y me digan si le quieren entrar o no. Y después de un año, fue yendo a esta fiesta con Sergio Chedraui, que llegué y me disfracé de mariachi revolucionario con una carrilera, que aquí tenía una botella de mezcal, y en vez de balas, tenía caballitos de tequila, y me pusieron en la misma mesa que él y me dijo, ¿qué traes ahí? ¿No? Y le dije, mezcal. Me encanta el mezcal. Y dije, bueno, pues hasta que se acabe nadie se levanta de esta mesa. Y lo puse pedo y entonces a la mitad de la plática me dice, qué bien me caes, ¿a qué te dedicas? Cine. Yo le he metido lana a cine. Y dije, no me digas. Me citó, me invitó a la oficina, vio el proyecto y en una sentada me dio, de los 20 millones de pesos que puedes levantar con este incentivo, me dio 15. Y entonces fue como que lo logré, escribí el guión, los derechos son míos, el dinero lo conseguí yo, soy dueño de esta película, no hay nadie a quien le tenga que explicar qué película quiero hacer. Y después de 2 años
parece ser de que la vamos a poder hacer. Entonces nos esperamos un año más a que finalmente se abriera la ventanilla de las licitaciones y publiquen quién ganó, y ganamos. Y Whiskas nos dio los otros 5 millones de pesos, y ahí estaba ya la película, toda era mía, ¿no? Y no estábamos seguros de qué nombre le íbamos a dar a la película, entonces el que la hace de Lucho, Yanis, subió esa foto nada más para ilustrar la indecisión en el set. Y entonces finalmente empezamos a filmar la película, ¿no? Y aquí hay fotos de las pruebas de vestuario, empezando a filmar nuestra primera conferencia de prensa, y Leo Simbrón ahí como el padrino que me enseñó a hacer cine, todas las escenas en la casa y demás, ¿no? Y Leo, ¿no? Que Leo me presentó a Raimundo y entre los tres pues hicimos la película. Y para todos era como que una película en la que creíamos mucho, tenía mucho ángel el guión, y nada más no queríamos hacer el ridículo, y todo el mundo trató de ser muy profesional, pero desde el fotógrafo a Carla, a Luis Gerardo, a mí, a Juan Pablo Gil, ¿no? Para todos como que no éramos las estrellas, éramos más bien a los que... Luis Gerardo llevaba 20 películas y nadie se sabía su nombre, ¿no? Entonces, esta fue la noche, la premier, donde conseguimos dinero para hacer la premier en el Metropolitan. Y cuando vi el letrero en los cines, sí fue como, ya, ¿no? Gran emoción. La vi en la calle y fue así, de que tomen una foto ahorita mismo. Y de pronto cuando la película salió, nos sucedió, todos nos enteramos que estábamos rompiendo récords, y la gente de la industria nos estaba explicando lo poco común que era lo que estábamos viviendo. Y CNN hizo un artículo, el Wall Street Journal también luego escribió un artículo, porque se conectó esto a la conversación sobre el 1% de México descubriendo cómo el 99% vivía, ¿no? Y como Estados Unidos trae este rollo en contra de la riqueza, concentrándose en la pirámide a nivel mundial, le pusieron el ojo a eso y finalmente Hollywood llamó. Entonces nos invitaron al lot de Warner Brothers a proyectar la película para todo el personal de Warner Brothers, y empezaron las llamadas. ¿Cuándo quieres hacer la secuela de Los Nobles? O una serie de televisión, o la caricatura, o el sitcom, la precuela, cuando eran bebés Los Nobles, lo que sea posible. Y un amigo me habló y me dijo, ¿qué pasa si hacemos una historia de que Tommy Boy hereda a las Chivas? Y me contó toda esta historia de lo que estaba pasando con los Lakers, y poco a poco se me fue metiendo la idea que esta era la secuela que podríamos hacer. En vez de hacer la secuela de los mismos personajes con la misma trama, ¿por qué no agarramos a los mismos actores y hacemos el mismo tema, pero ellos interpretando a los arquetipos, no a los personajes? Entonces, una de las personas que me habló a preguntar si queríamos hacer la secuela fue un cuate que viajaba por toda América Latina comprando películas de Netflix para meterlas al servicio de Netflix. Y acababan de hacer House of Cards y me dijo, ¿te interesaría hacer Los Nobles para Netflix? Y pues como que le dije, no. Pero cuando esta idea se me ocurrió, le hablé. Le mandé un correíto y le dije, ¿puede existir una secuela de Nosotros los Nobles? ¿La quieres escuchar? Sí. Entonces me invitaron a las oficinas, que estaban súper cool porque las tienen todas brandeadas con los personajes, y algo que me encantó es que le ponían los nombres de las salas de películas chidas a las salas de juntas, ¿no? Entonces ahí les dije lo que ahorita les conté a ustedes. Esta sería una secuela temática donde Luis Gerardo y Carla aceptaron entrar a reinterpretar a los arquetipos, pero no a los personajes. Y en vez de que le quitemos el poder a niños ricos, les damos todo el poder, ¿no?
suena bien, creo que la podemos hacer. ¿Te molestaría regresar con números, fechas y decirnos un poquito, algo en papel, 3, 4 páginas? Claro, va. Vuelvo a regresar. Me piden que vuelva a decir la misma historia, cuento el mismo choro, se levanta un cuate de la sala, se va, ¿no? Y nada más les dice, va, ¿no? Y 2 semanas después me encontré que en ese artículo, el güey que dijo va, era el número 5 de la lista, que era Ted Sarandos. Y dije, ay cabrón, o sea, ahora sí, esto está interesante, porque el dilema que le ponen a todo director que tiene éxito en México es, ¿vas a dejar México o te vas a quedar? Y yo sentí que esta era una gran forma de construir un puente donde no estás haciendo ni una ni la otra, sino estás empezando a desarrollar una comunicación entre ambos países. ¿Cómo le hacemos para mantener Hollywood en Hollywood y traer Hollywood a México y que México se vaya a Hollywood sin que yo me tenga que ir? Y esta era una gran solución. Entonces se volvió oficial que íbamos a hacer esto y Netflix, a diferencia de los estudios, veía la posibilidad de hacer publicidad para el show en el mundo entero, que eso era lo que extrañé con Los Nobles. Finalmente, Los Nobles fue un éxito en México, pero luego venderla a cada territorio era un ejercicio que nosotros teníamos que hacer. Aquí Netflix, prendiendo un switch, estaba en el mundo entero y le metía publicidad para que se vea en el mundo entero, ¿no? Entonces, se volvió oficial. Contraté un cuarto de guionistas gringo en Los Ángeles que me enseñan a escribir series de televisión como los gringos lo hacen. El negrón pelón de hasta atrás era el escritor de Californication en la 2ª temporada, entonces traía un mundo de información. Todo el mundo tenía muy buena información y esto nos dio 13 guiones que estaban mejor estructurados que lo que se venía haciendo antes. Y entonces pues hicimos los Cuervos, ¿no? La premisa con la que yo hice Cuervos y Nobles es que llevamos toda nuestra generación una gran época viendo entretenimiento de Hollywood, pero Televisa y Azteca y mucho del cine mexicano no están entregándonos cosas de ese nivel y creo que lo que la gente quería era ver Hollywood en español. Entonces, esa era la idea de ambos proyectos y creo que ese era lo que le dio lo que hizo que ambos proyectos funcionen, ¿no? Entonces, hicimos la premier en el Museo Sumaya que dijeron, esta es una nueva forma de arte, ya es la serie, ¿no? Ya es la temporada, ya no es ya no es televisión, ya no es cine, es la parte de en medio. Y la lanzamos y nos fue muy bien, hasta que descubrí que Netflix pusieron no solo la sala de juntas que se llama Club de Cuervos, sino que también pusieron la siguiente foto, por favor. Hicieron Nuevo Toledo, ¿no? La pusieron ahí y hasta lograron que nuestros personajes estuvieran en un avión, ¿no? de Aeroméxico. Entonces, esa fue la historia, ¿no? Ahora, algo muy importante que les quiero decir es de que si la historia contada, como ahorita se las conté, se oye muy lógico, pero es muy importante que entiendan que cuando estás viviéndola yendo hacia adelante, no es así. Hay una metáfora de alguien que logró salvarse después de que quedó náufrago en el mar y le dicen, oye, ¿cómo le hiciste para vivir en el mar? ¿No? Y dice, pues, estuve en una balsa y de repente encontré un remo flotando y lo agarré y cuidé ese remo y cuando me estaba muriendo de hambre, justamente una parvada de peces voladores se estrellaron contra mi remo y pude vivir de eso y con eso llegué a tierra y había un helicóptero y me rescató. Así es como te lo cuentan después, pero de ida no te cuentan de cuántas veces trató de agarrar un pescado que se le fue, no te cuentan de cuántas veces creyó de que se iba a morir y no sabía qué iba a pasar, no te cuentan de que se quedó sin agua, no, porque yendo hacia adelante no hay lógica, no hay una cronología y no hay una narrativa, nada más hay un deseo,
Y esa es la parte importante, de que así como esta presentación se oye secuencial, la vida no fue así para mí. Más bien hay muchos pescados que se fueron. Le piché muchos shows a mucha gente antes que Netflix eligiera hacer Club de Cuervos. Tiré muchos guiones que creí que iban a jalar y hubieron muchos inversionistas que iban a meterle dinero a nosotros los nobles antes de que sea Chedraui. Y todos se cayeron en el camino. Lo que me ayudó, creo que fue que sí entendía yo que quería cambiar la narrativa. Quería ver Hollywood en español, quería ver un Hollywood mexicano. Y esa idea es la que creo que me ayudó a tropezarme todo el camino hasta llegar hasta acá, ¿no? Y esa es la parte importante de la plática, creo, ¿no?